Ok, pues vamos a iniciar esta noche. Vamos a orar, hermano, ¿puedes orar para iniciar? Vamos a iniciar el estudio. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de abrir los ojos, poder ver tus maravillas. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el poder venir y aprender más de ti. Gracias porque tú sigues teniendo nuestra vida en tus manos. Te bendecimos hoy y siempre, Señor. Te pedimos por los hermanos que aún faltan por llegar y que se animen más para venir a conocer de ti, Señor. Te lo rogamos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos hoy a la lección 7 y hoy vamos a leer el capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2. Y bueno, en la introducción el estudio dice: de acuerdo a lo que Juan nos relata sobre el inicio del ministerio de Jesús, algunos de sus discípulos van teniendo contacto con él antes de ser llamados. Ya lo vimos por lo menos en 6 de ellos, 5 o 6 de ellos. Sin embargo, no se ocupa del relato del llamado del resto de los apóstoles. Ya no nos dice cómo conoció a Judas, y el de Mateo, que sí lo mencionan otros evangelios, no lo toma Juan. Pero bueno, él sigue adelante, dice: pero en estos relatos nos permite entender un poco el ambiente que había en Galilea y cómo Jesús era partícipe de la vida común de la sociedad. Entonces vamos a leer Juan 2 del 1 al 11. Entonces, vamos leyendo cada uno. Juan 2, empezamos con 1. Ajá. Okay. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron. Cuando el Mastesala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús... hasta el 11 ahorita. Ok, bueno, dice... Entonces, el principio de los milagros, dice: al tercer día. Ok, al tercer día. Vamos recordando que Juan nos va señalando desde que Juan el Bautista fue cuestionado por los sacerdotes. Al siguiente día vio a Jesús, luego un día después lo volvió a ver, luego al cuarto día Jesús se fue a Galilea, y al tercer día después de eso. Entonces dice al tercer día. Esto se refiere al tercer día después de la llegada de Jesús a Galilea, según el versículo 1:43, que dice el 1:43, ahí juntito a... El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ok, entonces 3 días después de eso, de que Jesús se fue a Galilea y halló a Felipe, y de ahí Felipe a Natanael, y tuvieron esta plática,
Ok, al tercer día, ese día se celebró una boda. Ok, se celebró una boda en Caná de Galilea. Ese día se celebró una boda en Caná de Galilea. Recordemos que Natanael era originario de ese lugar. Ya lo vimos la lección pasada, que él era de Caná de Galilea. Y es posible que haya sido ahí, en Caná, donde se dio la plática entre Felipe y Natanael y Jesús y Natanael. Es decir, aunque alguno estaba leyendo un comentarista que dice, bueno, tuvieron que caminar de tal a tal lado, etc. No, podemos pensar que esa plática ocurrió en el mismo Caná. Ahora, en la boda estaba ¿quién? La madre de Jesús. La madre de Jesús. No nos da el nombre, pero la señala como la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado. Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Ok, entonces, en la boda estaba la madre de Jesús y Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Con los 6 que nos señaló, o ya estaban los 12, no sabemos, pero por lo menos estaban 6. Ahora, Juan no da el nombre de la madre de Jesús, quien posiblemente era su tía, la madre de Jesús. Muchos aseguran que era tía de Juan y de Jacobo, hermana de su madre Salomé, María y Salomé hermanas. Esto se deduce del relato de 3 pasajes de la crucifixión. Vamos a ver Mateo 27, 56, empezamos aquí. Luego Marcos 15, 40 y luego Juan 19, 25. Mateo 27. 27, 56. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, 2 Marías y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, luego vamos a ver el de Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Ahí la llama Salomé. La madre de los hijos de Zebedeo aparece como Salomé. Ok, ahora vamos a ver Juan 19, 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ok, entonces ahí ya hay otra María más, que es la madre de Jesús, María Magdalena, María la de Cleofas, y la hermana de María, la madre de Jesús, que es Salomé, que es la esposa de los hijos de Zebedeo. Entonces se entiende que la madre de Juan y de Jacobo era hermana de María, María la madre de Jesús. Ok, entonces, porque está señalada que ella estaba también en la crucifixión, y ahí es señalada no como Salomé ni como la madre de los hijos de Zebedeo, sino como la hermana de María. Ok, entonces dice, eso coloca a Juan y Jacobo como primos de Jesús. Juan, el autor del Evangelio, primo de Jesús. Ahora, el pasaje dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Seguramente Jesús era conocido de los novios y probablemente sus discípulos también, porque todos ellos eran de Galilea. Además, Jesús siempre gustó de convivir en festejos y comidas. Vamos a ver Mateo 11, 19. Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, Jesús se señala a sí mismo como un hombre que come y bebe, y al que llamaban comelón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque se la pasaba de comida en comida, ¿sí o no?
y había fiesta y ahí estaba en la fiesta. Bueno, es decir, cuando se hizo hombre, Dios disfrutó al máximo esta tierra. Ok, entonces Jesús siempre gustó de convivir en festejos y comidas, no era un hombre ascético, apartado, muy, como pintan a los muy espirituales, ¿no? El Bautista, ¿no? Ajá, como Juan el Bautista, un poco aislado en el desierto y todo esto. Bueno, sin embargo, de su madre, de la madre de Jesús, se dice que se encontraba ahí, no dice que fuera invitada. Esto puede deberse a que María, más que ser invitada, estaba ayudando en la organización de la boda. Seguramente era boda de algún familiar o algo por el estilo, eso ya sería especular, pero nos damos cuenta por lo que va a ocurrir después que María estaba entre los que organizaban. Dice, por esa razón, cuando ocurrió ¿qué fue lo que les ocurrió? Terminó el vino. Se acabó el vino. Ok, se acabó el vino. Problema de organización, no sabemos, alguno dice, bueno, no esperaban que Jesús fuera con varios discípulos, pero pues no creo que la boda haya sido de 2 o 3, ¿no? Personas, seguramente había más, porque llenarle 6 tinajas, pues era para agarrar para 10 personas, pues sí se iban a poner una buena, ¿no? Y se lo acabaron. Seguramente sí. Entonces, bueno, por algo se acabó el vino. Estaba delicioso. Ok, bueno, pero el primer vino. Ahora, María buscó a Jesús para resolver esta situación, pues ella tenía claro quién era Él. Ella sí sabía que Él era el Mesías. Ella nunca tuvo duda porque desde el mismo nacimiento, desde la concepción de Jesús, ella supo quién era Jesucristo. Bueno, y más porque se lo dijo un ángel, ¿verdad? Dice, esto no le parece del todo oportuno a Jesús, quien como hijo, y ahí vemos una respuesta típica de un hijo, respondió. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo la llamó? María. Mujer. Ahora, no es que le faltara el respeto, pero finalmente el término apunta al hecho de que ya no se comportaba como hijo, sino ya era un trato de salvador hacia quien necesitaba ser salvada, ¿no? Como le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme la hora. Bueno, es ese tipo de relación que va marcando Jesús. ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha venido mi hora. Venido mi hora. Ok, todavía no ha venido, todavía no ha llegado mi hora. Ok, ahora hay algo interesante. Es cierto, Juan no ha relatado aún ningún milagro de Jesús. En lo que va del Evangelio, del capítulo 1, Jesús no hace ningún milagro. En este caso, aún no ha hecho ningún milagro. Dice, Juan no ha relatado ningún milagro de Jesús, y a excepción del testimonio de Juan el Bautista, el que le da a la multitud, el que le da a sus discípulos, él no se ha dado a conocer a las personas abiertamente. Jesús no empezó a predicar, al menos Juan no relata eso. Ahora, los demás evangelios no se ocupan a detalle de esto que Juan nos narra. Él está detallando esto porque es como algo muy personal. Por eso relacionan el llamado de los primeros discípulos con los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces ahí ya hay una diferencia entre evangelios. Pero pese a la respuesta de Jesús, María le dice a los que servían, hagan Todo lo que les dice. Ok, hagan todo lo que les digan o todo lo que les dice. María no se pone a discutir con Jesús. Tienen un problema en la boda y por eso se deduce que ella estaba entre los que organizaban, porque ella buscó cómo arreglar el problema. Ella no sería una invitada metiéndose ahí a ver qué pasa, ¿no? Ok, Jesús venía a cumplir la obra del Padre, a darlo a conocer, y solucionar un problema en una fiesta no era precisamente algo que considerara parte de ello. Es decir, bueno, te arregla un problema de vino en la fiesta, eso como muestra la grandeza de Dios, ¿no? Jesús no lo veía como esa parte de que aquí va a dar a conocer al Padre. Bueno,
Sin embargo, también debía honrar a su madre dando testimonio, sobre todo respecto a la ley. Por esa razón, obedece a su madre solucionando el problema. Él no se queda indiferente al asunto. Su madre se lo pidió, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a honrar a su mamá. Ahora, había ahí 6 ¿qué? Tinajas. También era un problema que se acabara el vino en esa fiesta. Ajá. Quedarían malos Los novios. los novios, ¿verdad? Sí, pero digamos que espiritualmente eso que cambiaría. Posiblemente en muchas fiestas llegó a pasar, ¿no? Pero ahí el asunto es que eso habla de cómo Jesús lo hace, ¿por qué? Por su mamá, por honrar a su madre. ¿Ok? Pero entonces, bueno, dice que había ahí 6 tinajas de piedra que eran usadas ¿para qué? Para el agua. Para el rito, bueno, vamos a ponerle para el rito de la purificación de los judíos. ¿Ok? El agua que se usaba para purificarse. Ya hablamos de ello cuando hablamos de los bautizos, que Juan el Bautista bautizaba. Si los judíos ya entendían que era bautizarse, ellos ya lo entendían por el rito de la purificación. Primero en la ley los sacerdotes se lavaban y luego vino el rito de la purificación de los ancianos, y el agua, este lavamiento, simbolizaba lavarse. Ahora, estas tinajas, dice Marcos 7:3, donde nos quedamos, sí, ¿verdad? Marcos 7:3. Vamos a ver la explicación sobre este rito, en qué consistía. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Ok, entonces los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se Observen. ¿mande? Observen. Laven. Pues yo vengo del judío, que me lavo las manos muchas veces. Ah, bueno, sí, pero no por un rito de purificación, ¿no? ¿O consideras tus manos impuras? No, Digo, pero- uno puede estar sucio, ¿no? Pero no es lo mismo que impuro. Pero como lo hago inconscientemente, yo creo que ya traigo esa... Sí, pues ya vienes con la tradición de los ancianos. Bueno, ok, entonces no comen a menos de que se laven las manos, cuidadosamente observando así la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos. Porque el lavamiento era, fuiste al mercado, ya estás impuro. Y había más lavamientos porque Marcos sigue hablando, lavaban las tazas, lavaban las cosas. Obviamente lo que está sucio se lava, pero sobre todo cuando se consideraba impuro. Ok, entonces los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. A fin de resaltar el poder de Cristo, se nos dice que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. ¿Ok? 2 o 3 cántaros. Eran unos 32 litros por cántaro, o sea, unos 90 litros aproximadamente. De 60 a 90 porque dice 2 o 3 cántaros, entonces no eran del mismo tamaño. 2 o 3 cántaros, 32 litros aproximadamente, dando un total de entre 390 y 540 litros de vino. O sea, Se lo acabaron todo. una cava, ¿no? Se lo acabaron todo. ¿No se Bueno. le pasó la mano al Señor? Pues, ¿cuál era el punto? Y lo que dice aquí, para mostrar su poder, resaltar su poder. No convirtió un vasito en vino y ya decir, mira, seguramente le echaron algo. No, 6 tinajas, entonces sí era mucho. Es que duraban varios días. En fiesta, sí, exactamente. Entonces dice, Jesús mandó que llenaran de Agua. agua las tinajas, ok.
las cuales llenaron hasta el Borde. borde. ¿Por qué dice esto? Bueno, para que nadie diga que se le echó algo más. A lo mejor traían su sobrecito ahí De vino en polvo. o lo que fuera, ¿no? Vino en polvo. No, vino en Como polvo. como la coca, ¿no? Que le echan su algo así como polvito blanco y ya empieza a espumar. Sí, entonces, nos dice hasta el borde para señalar que en realidad era agua únicamente. Ok, y que le llevarán de ellas al maestresala. Dice mayordomo en esta versión, pero por eso ahí al final le puse el maestresala, que era el maestro de la sala o de la habitación, el encargado de la fiesta. ¿Qué le pongo mayordomo? Exactamente. Ahora, esto, yo no sé cuántos escucharon por ahí, pero se hizo famoso en un tiempo un hombre en la iglesia de Jesús Adrián Romero que decía que Jesús y María se dedicaban a servir vino a las bodas, que tenían el negocio de proporcionar vino, y entonces pues ahí les falló el cálculo y Jesús pues lo resolvió con magia, ¿no? Con dice un eso? milagro. Fue un hombre en la iglesia de Jesús Adrián Romero hace como 2 años, Sí. basándose en este tema, no, antes de la pandemia, yo creo que eran como 5. Entonces, basándose en este tema, surgen ideas equivocadas. Lo que sí podemos deducir es que María estaba entre los organizadores y no era la proveedora de vino, pero vieron el problema o apoyaba a los novios de alguna manera. Por eso Jesús fue invitado con sus discípulos, eran conocidos, y no solo él, también estaban sus hermanos, ahorita lo vamos a ver. Pero esto era una cuestión no de que Jesús tuviera un negocio de vinos, como señala este hombre, ¿no? Entonces algunas deducciones sí están muy arriesgadas, muy fuera de lugar. Bueno, después de que el mayordomo probó, dice, cuando el mayordomo, que no sabía el origen de este vino, lo probó, llamó ¿a quién? Al novio. Ahora, hay una cuestión en nuestra cultura. Me llamó la atención una vez que fui a una boda y que después en la recepción la hermana de la novia dijo, bueno, aquí están ahora los novios. Dice, bueno, ya no son novios, ya son esposos. El asunto es que la palabra novio o novia se le atribuye a quien está en la boda. A eso se refiere. El vestido de novia no es cuando un muchacho le dice a una muchacha, ay, ¿quieres ser mi novia? Y va y se pone un vestido de novia, ¿no? Porque ya es novia, no. El noviazgo es una invención posterior, algo que en realidad no se daba hasta después como del siglo XVIII, en el romanticismo. Era una cuestión cultural posterior, pero al referirse al novio y a la novia, por eso hay idiomas o culturas en las que ni siquiera hay un término para eso. En español se tomó el término de las bodas para aplicarlo a una relación informal llamada noviazgo. Pero el novio y la novia son los que están en la boda, ¿ok? Por eso la iglesia es la novia de Cristo, que habla de una boda, ¿ok? Entonces llama al novio, en la Reina Valera dice llama al esposo, ambos son correctos, pero está señalando el novio, ¿ok? Llamó al novio para decirle, posiblemente sorprendido, esto no podemos asegurarlo, que todo hombre sirve primero el vino bueno, primero el bueno, porque todos llegan sobrios, y antes de comer dice, sí está bueno este vino. Ya después, ya entrados, pues ya le toman lo que sea, ¿no? Tonto. Dice, Agua con. primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastantes, entonces sirve el Malo. el malo o el inferior, como diga su versión. Pero en este caso el novio había aguardado hasta ese momento el vino bueno. Ok, este testimonio del mayordomo, porque está dando su testimonio, se une al de Juan al decir que el versículo 11, Este principio. De sus señales. de sus señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su Gloria. gloria. ¿Qué quiere decir? Que Jesús antes de las bodas de Caná no había hecho ningún milagro. Porque luego surgen muchos mitos que Jesús cuando era bebé hizo un milagro, que luego cuando era niño hizo otros milagros, y va por ahí la... Revivió un pajarito. Exacto. Yo oí ese del pajarito, y luego oí en una predicación también que se dice que cuando iban de viaje en la peregrinación a Jerusalén no tenían agua y había unas palmeras, y Jesús, siendo niño, pues hizo que las palmeras se inclinaran para que la gente tomara los cocos, ¿no? Entonces se inventan ese tipo de cosas, ¿no? No, el primer milagro que hizo Jesús fue la multiplicación del agua, bueno, fue la transformación del agua en vino. Y por eso muchos de ahí es la única teología que saben, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué Jesús transformó el agua en vino? Porque era una bebida de uso común. Y sí, había gente que se emborrachaba, y emborracharse, ya para el cristianismo, para los judíos no. Emborracharse no era malo, pero para el cristiano sí ya está prohibido, porque sí ya dice que los borrachos están entre los que no heredarán el reino de los cielos. Pero Salomón de todos modos ya había escrito en Proverbios, no mires, decía para quién es el ay, para quién el dolor, etcétera, para el que se detiene mucho en el vino. El problema, el abuso. Bueno, pero ya luego hablaremos de eso, y como habla de las bodas, pues ya hay cosas luego que ir comentando, ¿no? Ok. Como resultado de esto, de este evento, ¿qué pasó? Sus Discípulos. Creyeron en él. Ahora, esto llama la atención, porque en el capítulo 1, Andrés y seguramente Juan, que era el otro, y ya damos por hecho que era Juan, creyeron en él cuando Juan el Bautista les dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Felipe creyó porque dio testimonio de él, y Natanael también creyó. Entonces vemos, no dice si Pedro creyó o no creyó, y no nos dice Jacobo, pero al menos estos discípulos ya creían en él. ¿Cuál es el punto? Dice, Jesús no había hecho ningún milagro para testimonio hasta ese momento. Sus discípulos, al menos los que ya hemos visto, ya habían creído en él, pero su fe fue confirmada por este milagro. En realidad fue esto, y seguramente ya estaban los otros discípulos ahí, que esto sirvió para que creyeran, pero aún se siguieron maravillando con los milagros. Entonces simplemente Juan, que es el que escribe, nos da testimonio que esto les asombró a ellos y creyeron en él, o su fe fue fortalecida en Cristo. Ok, bueno, no sé si hay preguntas aquí. Vamos a Juan 2, ahora vamos a leer del 12 al 18. Empezamos aquí nuevamente con Luis, del 12 al 18. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Está cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiasteis ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, Que le siga porque ya no puedo. A ver, ¿se perdió? Bueno, a ver, lee Eliseo el... En el templo encontró a los que vendían bueyes. El 15. Y haciendo un látigo de cuerdas, ¿está bien? Sí. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Ok. Hasta ahí vamos a ver hoy. Ya lo vamos a terminar el capítulo en la próxima lección, Dios mediante. Ok, después de celebrar la boda, Jesús bajó a Capernaum. Dice bajó porque Caná está a mayor altura que Capernaum, que está a la orilla del mar de Galilea. Ok, entonces Jesús bajó a Capernaum, que estando a la orilla del mar de Galilea está en una posición más baja que Caná, porque llama la atención que Juan habla de subió, bajó, etc. Ahora, es claro que en la boda también estuvieron sus hermanos, así que con Jesús iban, ¿quién? Su madre. Su madre primero. Su madre, sus hermanos y finalmente sus discípulos. Ok, fueron a Capernaum, pero al menos Jesús y sus discípulos no se quedaron allí muchos días. Ok, no se quedaron allí muchos días. Pues estaba cerca la Pascua de los judíos. No es que haya otra Pascua, pero Juan aclara esto porque él ya escribe en el año 90 más o menos, ¿no? Ya muy tardío, entonces pues ya va aclarándole a la iglesia algunas cosas. Por lo tanto, Jesús, y noten ahí cómo dice, subió a Jerusalén. Jerusalén estaba a mayor altura. A lo largo del Evangelio, Juan va a narrar 3 fiestas de la Pascua. Esta es la primera. Ok, él subió a Jerusalén. Cuando llegó al templo en Jerusalén, encontró a los que vendían bueyes, ok, y palomas. Bueyes, ovejas y palomas. También a los que cambiaban dinero. Esto se hacía en el patio exterior del templo. Tampoco nos vamos a imaginar que está por ahí, bueno, ya no estaba en ese tiempo el arca, pero ahí el arca y aquí los becerros y la gente ahí metida en el templo. No, se hacía en el patio, era fuera del templo, ¿ok? Porque estaba el lugar santo, ya no podía entrar el pueblo, pero está el lugar santísimo. Estaba un patio donde podían entrar solo judíos para los sacrificios, y afuera estaba el patio de los gentiles donde podía entrar todo el mundo. Entonces no estaban metidos dentro del edificio, por así decirlo, para tener una imagen correcta, ¿no? Bueno, dice, así que con unas cuerdas hizo un látigo. Hizo un azote de cuerdas, dice la Reina Valera. Ya lo nos explica esta versión. Hizo un látigo con cuerdas y echó fuera del templo a todos con sus ovejas y bueyes, y desparramó las monedas. Ahí la aventó y se fueron las monedas de los que cambiaban el dinero, y volcó las mesas. O sea que el tema fue violento. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa, ok, de la casa de mi padre una casa de mercado o comercio. Ahora, aquí hay que reflexionar algo. Todo esto tenía su razón de ser, pues no todos criaban animales. Había muchos comerciantes, por ejemplo, o agricultores, y necesitaban comprarlos para el sacrificio. Y por las distancias que recorrían, los compraban al llegar a Jerusalén, así no tenían que irlos alimentando en el camino, ¿verdad? Entonces era más práctico llegar a Jerusalén y ahí comprarlo. Además, debido a los diferentes pueblos de los que venían, porque era en el imperio, se usaba la moneda del imperio, pero los judíos usaban su propia moneda, era necesario que usaran la moneda que correspondía al templo. Entonces, estos estaban prestando un servicio, ¿sí o no? Bueno, seguramente en todo esto había abusos, ¿sí? Dicen, bueno, cobraban muy caro
pero ese no era el punto. Y participación corrupta de los sacerdotes, como dice un comentarista. Obviamente el animal que se sacrificaba tenía que ser sin defecto, y si no lo comprabas ahí decían, no, tiene este defecto, no lo puedes usar, compra uno aquí. Entonces seguramente había eso, no dudamos que hubiera abuso, que hubiera costos altos, etcétera. Pero dice, sin embargo, el templo no era para el comercio, tal como hoy en día la iglesia no es para vender Biblias u otros libros, o dulces o comida para recaudar fondos, los cuales también se pueden considerar necesarios. Digo, una iglesia vende Biblias, no tengo Biblia, véndanme una. Pues sí, es necesario, pero la iglesia no está para eso, como lo que se vendía en el templo. Ahora, me decían, bueno, si todo el mundo se va a la tiendita, pues ¿por qué no ponemos nuestra tiendita? Porque la iglesia no está para eso. La tiendita existe para vender, y las librerías bíblicas para vender Biblias, pero la iglesia no existe para eso. Es exactamente lo mismo. Podría decir, oye, bueno, pero le estamos prestando un servicio, pobre gente llega y va a comprar palomas para el sacrificio, estamos dando un servicio. El asunto es que la iglesia y el templo no eran para eso. El templo no era para eso, la iglesia no es para eso. Dice, pero los animales podían ser comprados en un mercado aparte. ¿Sí o no? Podían llegar al centro de Jerusalén, ir a un mercado de animales, decir, me llevo para mi sacrificio, cambiar ahí la moneda, y el templo mantenerlo sin ese negocio, ¿sí o no? Lo mismo dice, los animales podían ser comprados en un mercado aparte, tal como hoy en día existen librerías cristianas, tienditas y puestos de comida. No vamos a vender comida en la iglesia para sacar fondos, porque la iglesia no se hace de fondos así. Si quieren pagar comida, pues hay mucha gente vendiendo comida, ¿sí o no? Ok, entonces esto es parte de lo que nosotros debemos de considerar que Jesús hizo, y está la diferencia. Dice, y así como los sacerdotes perdieron la solemnidad y reverencia por Dios, que ese fue el verdadero punto. Si eran abusivos o no, no es el punto es que para ellos Dios ya no importaba. Perdieron la solemnidad por el templo, por Dios y su templo. La iglesia pierde de vista el temor a Dios y su provisión, y todo se vuelve negocio. Hasta la venta de los mensajes, ¿sí o no? Los cassettes famosos en su tiempo. Que pueden decir, pues tráeme tu cassette y te lo grabo, ¿no? No, pero era la venta de cassettes, porque no los vendían tampoco al costo, ¿sí o no? Y grabamos el CD de la alabanza por si lo quieres comprar, y pues todo era negocio. Entonces casi te vendemos la corbata que usó el pastor hoy, ¿no? Entonces, sigue siendo, pastor. Y sigue siendo negocio todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? No es el punto de si hay corrupción, un mal manejo, porque podrían haber sido muy derechos. Aún así seguía siendo el mismo problema, la pérdida de solemnidad respecto del templo y del nombre de Dios. Que eso fue lo que hizo que Jesús, ¿cómo no lo imaginamos volteando sillas y dándole sus azotes? A lo mejor sí le daba azotes a los animales para que salieran, pero seguramente a 2 o 3 les tocó su azote, ¿sí o no? Pero llega y les desparrama el dinero, quiere decir que ni siquiera les dio chance de juntar y órale, agárralo y salte. No, llegó y vámonos como era. Entonces, eso nos da una muestra de cómo nosotros debemos ver la reunión de la iglesia, no el edificio en sí mismo, sino lo que hacemos como iglesia. Dice, con esto los discípulos de Jesús, el autor del evangelio entre ellos, cada que dice los discípulos, se está incluyendo Juan. ¿Qué hicieron? Se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa. Aquí dice me consumirá, no sé si en la Reina Valera dice me consumirá o me consume. Así, el 17. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
o que el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que literalmente dice el primer versículo, el primer renglón del Salmo 69.9? Son dos renglones, por eso le pusimos Salmo 69.9a, que es como se subdividen los versículos. Ok, ahora Mateo, Marcos y Lucas registran una purificación del templo al final del ministerio de Jesús, a diferencia de Juan, que lo registra al inicio. Por esa razón, muchos consideran que son dos purificaciones, es decir, este evento se llevó a cabo dos veces, dos purificaciones del templo, lo cual tiene sentido al considerar que en los tres evangelios, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, no por dejar este fuera, el evento viene después de la entrada triunfal y las autoridades judías no cuestionan a Jesús por este hecho. Nadie le reclama, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Tal como sí lo hacen en este caso, pues mientras que en los tres evangelios Jesús es ya un viejo conocido de sacerdotes y fariseos, en este caso va iniciando su ministerio y apenas están por iniciar sus encuentros con él. Ellos pueden decir, bueno, ¿y este quién es, verdad? ¿Qué se cree? En los otros tres evangelios no, le cuestionan otras cosas, que lo alaben y que los muchachos digan, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. Cuestionan eso, pero no le cuestionan haber hecho esto. Pero en este caso sí. Dice, como respuesta a esta purificación del templo, los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Bueno, por eso nos quedamos ahí, en parte porque no hay espacio y en parte porque hay que tomar con cierta profundidad la respuesta de Jesús. Dice, la respuesta la veremos en la siguiente lección. Ok, entonces, confiamos la próxima semana, pues concluir el capítulo 2 e iniciar incluso el 3. Pero esto nos habla de que en realidad sí son dos eventos y no que hay diferencia entre los evangelios, que Juan lo pone al principio mal ubicado, cuando nos dice que va siguiendo los días, no sé qué, no hay muchos días porque estaba cerca la Pascua, entonces va siguiendo una serie de días, porque en realidad Juan narra pocos eventos y narra más enseñanzas. Entonces, y de hecho a partir del capítulo 13 al final es un evento de 3 días. Entonces, de hecho es casi la última semana en lo que más se enfoca a Juan. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, pues vamos entonces a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Y Dios mediante la próxima semana continuamos. Pues nada, vamos a orar por Gaby, por su bebé. Todavía no nace y la tienen todavía internada. Entonces confiamos en Dios que esté bien ella, que esté bien la bebé. Y bueno, pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y les recuerdo a los papás, a los que nos están viendo por internet, que el sábado tenemos sabadito bíblico a las 11 de la mañana. Entonces esperamos a todos los niños y a los papás para que traigan a los niños, a los maestros. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu cuidado hacia nosotros y te damos gracias por este estudio. Gracias por permitirnos compartir este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que esto que hemos estudiado hoy traiga sabiduría a nuestros corazones y nos permitas entender, Señor, tu voluntad de una manera más clara, para que conozcamos más a tu Hijo Jesucristo, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Él y ser fortalecidos, Padre. Te pedimos que tú nos guardes y nos guíes, no te apartes de nosotros, Señor. Permítenos seguir creciendo, tanto como iglesia, así como cada uno, Padre, en lo espiritual, en esta comunión contigo, Señor, que seamos fortalecidos. Rogamos por todos aquellos que tú has de añadir a la iglesia, para que tú lo hagas, Señor, con
con la gracia que hasta ahora nos has dado, Padre. Y te pedimos también, Padre, de tu gracia, de tu cuidado para Gaby, para su bebé, para que tú les guardes a ambas, Señor, y ahí en el hospital, Señor, puedan estar bien, de sabiduría a los médicos, Señor, y que todas las cosas puedan resultar bien, Señor, que podamos tener buenas noticias pronto de ellas, Señor, y que sea tu mano poderosa la que le sostenga en este tiempo y le dé fortaleza. Gracias por todo tu cuidado y toda tu bondad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga.